La gloria sea para Dios. Libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 8 al 11. Vamos a leer la Biblia en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así a su letra: le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y saliéndole ese día, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron la calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén. Alabado sea Dios. Hay un texto que dice, hermano, que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de los siglos por los siglos. Él no ha cambiado, hermanos. Las obras que él hacía en el Antiguo Testamento también las hacía en el Nuevo Testamento, y las sigue haciendo en el tiempo presente. Pues la palabra nos habla y nos dice que nada hay imposible para Dios. En el tiempo que, hermanos, estaba la iglesia primitiva, en esta época que narra acá la palabra, se había desatado una gran persecución contra la iglesia. Herodes, hermanos, ya había matado a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y a los judíos esto les había agradado, ya que, hermanos, recuerden que los judíos iban contra la doctrina de Jesucristo. Ellos se apoyaban solamente a la ley de Moisés. Y cuando Herodes, hermanos, le quita la vida a Jacobo a filo de espada, se cree que le cortó la cabeza. Gloria sea a Dios. A los judíos esto les había agradado, y viendo Herodes que a los judíos esto les había agradado, mandó a capturar a Pedro, para luego sacarlo después de la fiesta, hermano, y también matarlo. Ese era el plan de este hombre llamado Herodes. Eran varios Herodes. Este es otro Herodes, no es aquel que mandó a matar a un montón de niños. Este es otro, ya que aparece como 3 o 4 Herodes en la Biblia. Y entonces, hermano, el plan era ese, que después de la fiesta Pedro iba también a ser muerto. En el pensamiento de Herodes eso iba a pasar, eso iba a suceder. Pero en el pensamiento de Dios estaba otro para Pedro. Óigase bien, el diablo tiene pensamientos contra usted quizás, contra mi persona quizás. Y en el pensamiento de Satanás, hermano, va a pasar cosas negativas en contra de nosotros. Pero si en el pensamiento de Dios está bendecirnos y librarnos de los malos pensamientos que tiene el enemigo contra nosotros, Dios nos va a guardar. ¿Sabe por qué? Porque la última palabra siempre la tiene Dios. No la tiene Satanás, ni el médico, ni el vecino, ni la persona que le odia a usted, ni la persona que me critica a mí. No, la última palabra sobre mi vida, sobre la suya, la tiene Jehová el Señor. Ya Pedro estaba encarcelado. Dice acá una parte de la Biblia, hermanos. Vamos a ver acá. Gloria a Dios, aleluya. Que estaba durmiendo, dice Pedro, hermanos, entre 2 soldados. Estaba bien custodiado, hermano, y estaba con las manos atadas. Eso habla, hermano, acá todo este capítulo. Usted lo puede encontrar en el versículo 6. 12:6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche,
estaba Pedro durmiendo. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Se da cuenta? Cuando he aquí, se presentó el ángel del Señor. Y las cadenas a Pedro se le cayeron, hermano. No hubo necesidad de quitarle llaves, no, ni de romperlas. Porque ante el poder de Dios se caen las cadenas. Cadenas de opresión, cadenas de amenaza, cualquier tipo de cadena que ate en su vida, quedan rotas en el nombre de Jesús. Porque Dios tiene poder. Él no ha cambiado, hermanos. Y la hora de Pedro no había llegado. No era la hora de que él muriese martirizado. Tiempo después, él murió martirizado, crucificado, según se cree, con la cabeza hacia abajo. Tiempo después. Pero en el tiempo que no era para Pedro, Dios lo libró. Porque todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Todo. Ahora, hermano, dice el versículo 8. Le dijo el ángel: síguete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Alabado sea Dios. ¿Eh? Sígueme. Ahí estaba Dios intercediendo por Pedro, al igual como lo había hecho en el tiempo antiguo con Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego y con muchos siervos del Señor. Es que Dios no ha cambiado, hermano. Dios no ha cambiado. Cuando Dios tiene planes para el hombre, tiene propósitos para el hombre, para la mujer, Dios los va a ejecutar. Dios los va a realizar. Aunque se levante el enemigo, aunque se levante Satanás y quiera estorbar la obra de Dios, no lo va a lograr. No lo va a conseguir. Porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y esa palabra yo debo de creerla. Usted debe de creer esa palabra. Y al que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Al que cree, alabado sea Dios, aleluya. Pero si usted no cree, no va a haber la gloria de Dios en su vida. No va a haber la mano de Dios en su vida. Gloria al Señor. 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Yo estoy soñando, dijo Pedro. Estoy soñando y estoy recibiendo alguna revelación. Tengo alguna visión de que voy libre, de que el ángel me saca libre, pero no era visión, no era revelación, era la realidad. Dios estaba actuando, hermanos, porque Dios tiene el control de todo lo que pasa en su vida y lo que pasa en mi vida también. Gloria a Dios, aleluya. Por lo tanto, Pedro pensó, es una visión, pero no. Es que Dios estaba actuando de una forma sobrenatural, de una forma que Pedro no se lo esperaba. Hermanos, es que realmente Dios tiene poder, y eso no hay que dudarlo, hay que creerlo ciegamente, que Él es el poderoso de Israel, el que no ha cambiado y que por los siglos de los siglos Él permanece igual. A todo aquel que cree en Él jamás lo dejará avergonzado, jamás la dejará, si es hembra, jamás la dejará avergonzada. Siempre Dios hará algo, siempre Dios hará algo fuera de lo normal, algo sobrenatural, para que podamos creer más en Él, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se aumente y nos demos cuenta que tenemos un Dios de poder, un Dios que hizo milagros ayer y sigue haciendo milagros ahora, y que sigue haciendo milagros mientras Él quiera hacerlos. Gloria a Dios, aleluya. Versículo hermano 10 dice, gloria a Dios, aleluya. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia,
Óigase bien, la primera y la segunda guardia. Estaba bien custodiado Pedrito. Humanamente no había forma de escapar. ¿Cómo se escapaba? Aleluya. Pero Pedro no estaba angustiado en la cárcel. Él estaba durmiendo, esperando en la voluntad de Dios. Cuando usted espera en la voluntad de Dios, Dios hará algo por usted. Pero cuando usted quiere ayudarle a Dios, las cosas van mal. Se enfermó, quizás no era grave la situación, y en su angustia fue a parar al médico. Quizás con dolor de cabeza, de espalda, de brazo, de lo que sea, de ojos, lo que sea. Quizás no era grave. Fue a parar al hospital y el doctor le dejó un montón de exámenes. Y por cada examen iba a pagar $20. Más el medicamento, gran cuenta que le salió. Aleluya. Y resulta que nada de aquellos exámenes, usted no padecía nada de eso. Y la medicina no era necesaria. Pero usted gastó y gastó y gastó. Usted quiso ayudarle a Dios, no esperó en Dios. Alabado sea Dios, aleluya. Pero cuando usted espera en Dios, Dios hace la obra gratuitamente, hermanos, y Él no se equivoca en nada. Y usted no ha gastado tanto. Pedro, ¿cuánto gastó en el abogado? Para salir libre. ¿Cuánto pagó Pedro por el abogado? No gastó nada, hermano. Tampoco pretendió él ayudarle a Dios. Él dependió solamente de Dios. Quiera Dios que yo tenga esa fe, que usted tenga esa fe, que aprendamos a depender de Dios antes de depender de los hombres, porque los hombres fallan, se equivocan. Entonces no pretendamos nosotros ayudarle a Dios. Dejemos que Él lleve las cosas en nuestras vidas como Él las quiere hacer. Él sabe cómo nos lleva paso a paso. Él sabe cómo nos lleva en esta vida hasta el día en que tengamos que partir de esta tierra. Gloria al Señor. Estaba bien custodiado, pero al llegar a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la puerta se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. ¿Ya eres libre? Vete por los tuyos. Alabado sea Dios. Dios actúa de manera que yo no me lo espero. Dios actúa de manera que usted no se lo espera. Usted quizá espera la bendición por este lado y la bendición le viene por otro lado. De donde menos se lo esperaba, le llegó la bendición. De que menos esperaba recibir algo, le dio una moneda. Y de quien esperaba recibir algo, no recibió ni 5. Aleluya. Pero no esperaba, hermano, esa liberación. No se lo esperaba. ¿Por qué digo esto? Pues ni siquiera estuvo ahí, que diga la Biblia, que estuvo orando, que estuvo suplicando, que estuvo orando, pidiéndole a Dios por su libertad. No dice eso la Biblia. Mas dice la Biblia que la iglesia hacía oración a Dios por él. La iglesia hacía oración por Pedro, hermano, sin cesar. Y Dios oyó la oración de aquel pueblo. Tuvo misericordia de Pedro, lo sacó libre. Ya en el 11 dice, entonces Pedro volviendo a decir, dijo, bueno, verdaderamente ahora entiendo que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hay gente que está pendiente de usted. Hay gente que está pendiente de mi vida y le desea la mayor desgracia para su vida. Hay gente que nos desea lo peor para nosotros. Y la gente deseaba la muerte para Pedro, al igual que Jacobo. Pero Dios dijo, no, a este no lo matan todavía. No es su hora. A Jacobo sí yo permití que lo mataran, pero a este no lo matan. Y yo mismo lo sacaré, dijo el Señor. Y él mismo mandó a su ángel a sacar a Pedro. Y Pedro entendió que la gente que deseaba el mal de él quedó como. Aleluya. ¿Cómo quedó esa gente?
quedó avergonzada, quedó derrotada. Y el mismo Herodes quedó avergonzado ante el poder del Dios de los cielos. Si usted le cree a Dios y confía en su Dios, usted saldrá adelante, saldrá victorioso, saldrá victoriosa. Y si el día se le ha llegado, y si el día se me ha llegado, pues bueno, tarde o temprano se nos tiene que llegar ese día. Y el que se ría por la muerte de alguien es un ignorante o una ignorante. ¿Sabe por qué? Porque si algún impío inconverso se ríe por la muerte de un cristiano evangélico, porque es ignorante, porque también va a morir. ¿Qué quiere decir que se ría? También va a morir. Y peor, si no se arrepiente, va a morir en condiciones precarias, pecaminosas. Pero si se arrepiente, alcanzará misericordia. Así que bueno, la Biblia nos enseña que al final de todo, Dios tiene el control de nuestras vidas. Él es el que decide por nosotros. Así que ánimo, sigamos adelante y confiemos en el Señor. Dios les bendiga a todos. Oramos al Señor.